¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. ¿Sí? Y bien, pues bueno, si gustan, entonces iniciamos, compañeros. Inicio primero dándole la bienvenida a todos y agradeciéndole nuevamente su presencia aquí con nosotros y principalmente agradecerle a la doctora María Teresa Rentería Rodríguez por haber aceptado la invitación y que nos esté presentando parte de su tema de investigación el día de hoy. Voy a hacer una muy pequeña semblanza de lo que es el currículum de la doctora María Teresa Rentería. Ella cursó la licenciatura en Geografía en la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Navarra y su doctorado en Geografía, Desarrollo, Sociedad y Turismo por la Universidad Complutense de Madrid, titulándose con mención honorífica de sobresaliente cum laude. Ella ha sido responsable del Cuerpo Académico en Geografía y Desarrollo Territorial, el Cuerpo Académico 226. Ha sido integrante de la Comisión de Evaluación de Proyectos de Investigación 7.1 del 2018 y 2019 aquí en nuestro centro universitario. Es miembro del Comité de Titulación del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial en el periodo 2006-2007. Además, también ha sido miembro del Colegio Departamental de Geografía y Ordenación Territorial en diferentes periodos y cuenta con varias publicaciones a nivel nacional e internacional. Así es que el día de hoy la doctora María Teresa Rentería Rodríguez nos estará presentando el tema, las políticas demográficas y su incidencia en el crecimiento de la población. Así es que, sin más, doctora, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, Los muchísimas micrófonos son tuyos. gracias por invitarme y gracias a los que participan en este momento. Bueno, pues yo querría quedarme con un punto del tema que expuse el año pasado para partir en el desarrollo de este tema. Y habíamos visto que a ver, perdón, voy a reducir esto porque me está quitando visibilidad. Que el crecimiento de la población mundial ha sido una constante, bueno, ha venido creciendo, pero lo que se ha notado es que desde la segunda mitad del siglo pasado específicamente se ha ralentizado el ritmo de crecimiento. Entonces, esto pues va teniendo consecuencias, se va notando y es lo que vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ver qué es una política de población. Una política de población es, en general, ha sido definida como una serie de objetivos junto con las medidas y medios destinados a alcanzarlos. Y precisamente estamos abordando la definición de lo que es una política de población porque la tesis de esta ponencia es que precisamente este resultado, esta ralentización del ritmo de crecimiento, se debe fundamentalmente a las políticas de población. Entonces, en términos generales, ya vimos qué es eso, ¿no? Más específicamente, perdón, ¿cómo puedo? Tengo aquí una barra. Esto es. A ver si no me... Maite, si la pones en modo presentación será mejor para que se vea. Ah, de acuerdo, Sí, de acuerdo. así es. Así evito... lo que pasa es que aquí hay una barra donde está el chat, participantes, stop. ¿Cómo puedo hacer que desaparezca? Porque me distrae y tapa parte de... Ok, ¿te refieres a donde dice el chat? ¿Tú le oprimes ahí donde dice chat, Maite? No, o sea, toda esa barra, toda esa barra. Sí, arriba hacia, así como minimizándola, arriba debe de estar una como flechita hacia abajo. La oprimes y dice cerrar. Abajo. Ajá. No sé si ya. No. Donde dice, otra vez, donde dice chat hasta arriba. Donde dice chat hasta arriba. Ajá. Ahí debe de estar una flechita, lo oprimes y dice cerrar. Supongo que va a ser esa. Fíjate que no me aparece. ¿No? No me aparece. ¿Qué es lo que te aparece a ti entonces? Es que me aparece una barra donde dice mute, stop, video, participants, chat, o sea, toda esa barra que me quita visibilidad. Ajá. Sí, alguna vez lo quité. Creo que,
sí, es probable que ahorita no podamos quitarla, porque sí es donde aparece todo para que tú puedas estar presentando. Inclusive es ahí donde te viene la opción para poder compartir la pantalla. De acuerdo, voy a Ah, ponerla hasta arriba a ver si de esa manera puedes ver molesta menos. mejor. Ok, Bueno, muy bien. bien. Bueno, por otro lado, tenemos una definición que nos proporciona Organsky, que dice, es un esfuerzo deliberado hecho por un gobierno nacional para influir en las variables demográficas, fecundidad, mortalidad y migración. Tenemos otra de Bourdieu-Cha, un conjunto de leyes coordinadas dirigidas a alcanzar alguna meta demográfica. Bueno, estas políticas pueden ser expuestas de manera explícita o de manera implícita. Una política explícita es una declaración o un documento de un gobierno nacional que anuncia su intención o un plan destinado a modificar por lo menos el crecimiento de la población del país y tal vez también su distribución y o composición. Las políticas implícitas son aquellas leyes, reglamentos y otras directivas que, aunque no se emiten necesariamente con el propósito de modificar el crecimiento de la población, su distribución o composición, tienen ese efecto. Desde un punto de vista teórico se podría llegar a una conclusión respecto a la política de población implícita de un país. En esta forma uno analiza qué hace y no solamente lo que dice. Esto es muy importante. También, pues, dentro de esas clasificaciones, pues tenemos una sencilla clasificación que nos describe el fomento o la restricción, ¿no? O inhibición, ¿no? De las conductas reproductivas. Que las pronatalistas, ¿no? Que fomentan el incremento de la población, o las antinatalistas, que por el contrario lo inhiben. Las políticas demográficas pueden ser directas o indirectas, que tienen un parecido con esto de implícitas o explícitas, pero no es exactamente lo mismo. Las directas inciden abiertamente en la fecundidad, por ejemplo, campañas de adopción de métodos anticonceptivos, plan de acción concreto en el sistema de salud pública, penalización o despenalización del aborto. Las indirectas, las que afectan tangencialmente las decisiones en materia de fecundidad, la política económica, la política social, las políticas medioambientales, etcétera. Bueno, tenemos pues, así como resumiendo lo que se ha dicho, que en definitiva son medidas directas e indirectas formuladas por toda una gama de instituciones sociales que incluyen al gobierno y que intencionalmente o no pueden influir en el tamaño, la distribución o la composición de las poblaciones humanas. Y cuando hablamos de una gama de instituciones sociales, nos referimos también a instituciones internacionales que tienen un papel preeminente en esta materia. Bueno, siempre o casi siempre estos elementos aparecen en las políticas de población, en la formulación de los diversos documentos de los países, ¿no? Normalmente hay una razón que se expone con claridad. Puede ser que en un mismo párrafo indiquen la razón y los objetivos, o por separado. También hay unas metas y unas medidas de política y programas orientadas a ese fin. También la puesta en práctica y las disposiciones institucionales. En la actualidad estamos embarcados en un ambicioso programa, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de política de población. Para no, extenderme mucho, solo escogí algunos ejemplos. Entonces dice que estamos embarcados en un ambicioso programa de planificación y desarrollo dirigido a lograr niveles progresivamente avanzados de productividad y bienestar para nuestro pueblo. Estos objetivos se ven amenazados por la tasa actual de crecimiento de la población. Bueno, casi siempre el factor poblacional
es uno de los elementos que ellos ponen como negativos cuando se empieza a ver el desarrollo, ¿no?, de esas políticas, como factores que inhiben el desarrollo, ¿no? Entonces, aquí pues se habla del impacto de las tendencias demográficas en el desarrollo social económico y viceversa, que cuando ve uno el desarrollo, también encuentra que está dentro de un contexto en el que pues más bien se tiene que inhibir el crecimiento. Esto es de Samoa Occidental o de Jamaica, que directamente dice que el crecimiento de la población ha agravado los problemas del empleo y la migración, entre otros, ¿no? Y bueno, México, ¿no?, que en el artículo 1 dice: las disposiciones de esta ley son de orden público y observancia general en la República. Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social. Bueno, pues las políticas de población han tenido un impacto, ¿no?, que es lo que nosotros estamos diciendo en nuestro título y la tesis de esta presentación. Veíamos ya desde la vez pasada, me permito presentarles nuevamente este gráfico que nos muestra de una manera muy clara cómo la población sigue creciendo, pero se ve que con un ritmo más lento, mientras que las tasas de crecimiento sí se ve claramente que se van reduciendo. Y aquí tenemos, ¿no? Bueno, estas son las tasas de fecundidad. Justamente, pues hay un correlato, ¿no?, entre las tasas de fecundidad y las tasas de crecimiento. Vemos, pues, que aquí en 50 años, poco más, bueno, hay una sensible diferencia entre lo que se presentaba en el periodo 50-55, 1950-55, y lo que encontramos en 2010-2015. Bueno, veamos que llama la atención el descenso muy notable en América Latina y en Asia, ¿no? Son de los más notables descensos. Desde luego, América anglosajona, ¿no? Por supuesto, ellos, tanto como Europa, han sido pioneros en este tema, ¿no? Y luego, pues también otro indicador que nos dice de la eficacia de las políticas de población, pues es el índice sintético de fecundidad o de reemplazo generacional. Vemos que les presentaba, ¿no?, la de 2019 y en 2023, pues ya se nota en poco menos de una décima. De hecho, no décima, perdón, una centésima, porque, bueno, aquí estoy mostrando puntos redondeados. La verdad, no lo pude modificar, me habría gustado presentarlo con 2 décimas, pero bueno, ya lo tomé de esta manera. Normalmente aquí redondean, era 2 puntos casi llegando a 4, digamos que en términos globales es 2.4, pero debió ser como 2.8, algo así, y lo redondean, pero se ve ya una diferencia notable. Así, aquí sí es claro, ¿no?, en Europa, que ha descendido una décima de punto. En América anglosajona, pues se ve, ¿no?, es importante el descenso que ha habido. Ya se nota en América Latina que hemos pasado de una tasa de reemplazo generacional a una que ya no es reemplazo generacional, ¿no? De hecho, pues solo Oceanía y África tienen la posibilidad de reemplazarse a sí mismas, ¿no? Y ese crecimiento de la población mundial lo vemos en este gráfico,
pues teníamos en 1963 la tasa más alta de crecimiento, con el 2.1, y para 2021 ya había bajado al 0.9. Para 2022 es significativo que en un año se note también ese descenso, ¿no? A 0.8, vamos, que una centésima es muy significativo en términos estadísticos. Bueno, pues esto desde luego, tratando la cuestión de América Latina, pues se puede hablar de un drástico descenso, ¿no? En la fecundidad en estas regiones, pero también en Asia, ¿no? Y esto, pues se ve que se ha puesto mucho empeño, ¿no? Ha habido muchos recursos, muchos recursos, mucho dinero para que se consigan esas metas, ¿no? Y tanto que los expertos no dudan en calificar de vertiginoso el descenso de las tasas de fecundidad. Bueno, unos datos, ¿no? De América Latina y el Caribe. La población es de unos 658 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento del 0.67% anuales, o sea, más baja que la tasa promedio del mundo. 29 de los 50 países de América Latina y el Caribe tienen tasas de fecundidad inferiores a la media regional, de 1.85 nacimientos por mujer. Análisis de la UNFPA indican que en muchos países las personas tienen menos hijos de los que desean. Y nos encaminamos hasta este escenario, ¿no? Vemos que para 2050 se proyecta una tasa de crecimiento del 0.5 global, pues es verdaderamente alarmante, ¿no? Bueno, como decíamos, ha habido muchos recursos, muchos medios, muchas iniciativas, y entre ellas tenemos una muy importante, que es el National Security Study Memorandum 200, o Memorándum Kissinger, ¿no? Perdón. Que en 1974 declara que el crecimiento demográfico de los países en vías de desarrollo constituye un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, las cuestiones de población se convierten más en una cuestión de geopolítica, ¿no? De estrategia. Entonces, si constituye un peligro para Estados Unidos, pues para la seguridad de Estados Unidos, pues vaya que se ha puesto mucho empeño en promover el descenso de las tasas de fecundidad, de natalidad en los países en vías de desarrollo. En ese memorándum se destacaban 13 países especialmente peligrosos, entre comillas. Entre los que aparecían 3 países latinoamericanos, que eran Venezuela, Brasil y México. Entonces, como que allí se ha puesto, pues no sé si especial énfasis, pero se ha notado, ¿no? Tenemos también las instancias internacionales como la ONU, que a través de las conferencias sobre población y desarrollo ha enfatizado la necesidad de incidir en el descenso de las tasas de crecimiento y de las tasas de fecundidad, ¿no? Bueno, pues tenemos desde 1954 que se han venido organizando las conferencias de población, nada más que en la primera no le llamaron conferencia, sino congreso. Y aquí se llamaba la atención o se proponían producir información más completa, ¿no? Sobre las cuestiones demográficas. En el 65, pues el análisis de la fecundidad fue una de las cuestiones centrales, como parte de política de planificación. O sea, aquí ya se maneja
abiertamente el concepto de planificar, ¿no? Planificar el desarrollo dentro de lo cual la política demográfica constituye uno de los puntos centrales o claves, ¿no? Y aquí empieza también a colaborar de una manera más directa la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En 1974, el plan de acción, se introduce ya un plan de acción como cuestiones más concretas, más dirigidas a la implementación de esas políticas, ¿no? Como con mayor garra, ¿no? Y en el 84, pues que se desarrolla en la Ciudad de México, se amplía ese plan, hablando ya de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay un nuevo programa de acción. Aquí, bueno, en la conferencia del Cairo, que fue en 1994, fue muy importante porque aquí ya se planteaba el aborto como método de control de la natalidad, pero no se aceptó, no hubo unanimidad. De hecho, ha sido siempre una cuestión bastante ríspida y en las que, bueno, no se acaba de aceptar como una medida, ¿no? Aunque desde luego la pugna sigue, ¿no? Para que sea aceptada. Digamos que en las décadas siguientes solo hubo periodos extraordinarios, no propiamente conferencias, para examinar y evaluar lo que se había hecho en las anteriores, vamos, a partir de las anteriores más bien. Y en 2019 se desarrolla en Nairobi la conferencia CPD más 25, ¿no? Que fueron 25 años más a partir de la conferencia del Cairo, ¿no? Aquí, bueno, pues se impulsa más, si cabe, la cuestión de la inversión financiera para estos fines. Y se me había pasado estas gráficas, bueno, pues nos muestran los millones de personas, ¿no? De los países más poblados hasta 2021, porque ¿qué creen? Pues que tenemos novedades, ¿no? Para 2023. Pero bueno, aquí vemos cómo India le sigue muy de cerca los pasos a China, ¿no? Estados Unidos, el tercer país más poblado. Y acá, en 2023, vemos cómo ya la India pasa a ser el país más poblado por poco, digamos, poco relativamente, ¿no? Que son unos 100,000, ¿no? Más o menos, habitantes. Y bueno, aquí aparece México en el lugar número 10, ¿no? De los países más poblados del mundo. Bien, bueno, pues esto es sencillamente una portada de los programas de acción. Dentro de las instituciones que dependen de la ONU, que impulsan también estas políticas, pues está el Banco Mundial y todos los bancos, el Interamericano de Desarrollo, el de África, el de Asia, están ordenados. Pero de una manera muy especial, una institución que sin ser pública tiene una gran incidencia en la política, digamos, en la promoción del aborto, ¿no? Y lo dicen abiertamente, ¿no? La IPPF es la internacional del aborto más grande del mundo, ¿no? Tiene más sucursales, podríamos decirle, o más puntos de referencia espacial, más que el McDonald's, que ya es decir mucho, ¿no? Y aquí lo dicen, pues, hablan de defensores de derechos de salud reproductiva, concretamente derechos sexuales, ¿no? Prestó
8.6 millones de servicios, ¿no? De salud sexual. Llámese, o sea, son eufemismos, pues, para hablar del aborto. Y bueno, pues estas son las cifras que maneja, ¿no? Pues la friolera de 550 millones de dólares americanos, ¿no? Tan solo en un ejercicio, y casi 500 millones en 2021. Con esto 2022, 550 y 479 en 2021, que es mucho dinero, bastante dinero, ¿no? O sea, es llamativo que directamente se orienten a fomentar el aborto y no propiamente el desarrollo. Bueno, pues las políticas medioambientales tienen también mucho que ver. Sin embargo, hay aquí como una trampita, ¿no? La cuestión climática se está tomando como una catapulta para impulsar el control de la población, el aborto en el mundo, el descenso, como quiera que sea, de la población. Y a mí me pareció muy elocuente el testimonio de Patrick Moore, a ver, bueno, ahorita vemos, dude ya del apellido, que fue uno de los fundadores de Greenpeace y que me parece elocuente, vamos, que dura alrededor de 12 minutos. Voy a adelantarlo un poquito para que no dure tanto, pero casi que valdría la pena. Y si me permiten, voy a dejar de compartir esta presentación para compartirles más bien el video. Se sigue viendo, ¿verdad? Sí, todavía se sigue viendo la presentación, ya no completa, pero sí. A ver, stop share. Ok. Ya dejó de verse. Sí, entonces ahora les comparto el video. Aquí está. Cierto, soy Alina Villafañe. Ahora, esta es la organización Greenpeace, que actualmente tiene presencia en 55 países de todo el mundo y trabaja por el cuidado del medio ambiente. Ahora, por si usted no lo conoce, este señor aquí es Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, y durante sus 15 años de trabajo, pues Greenpeace se convirtió en la mayor organización de activismo medioambiental del mundo. Sin embargo, Moore dejó Greenpeace en 1986, es decir, 15 años después de haber cofundado la organización. Es así que hoy vamos a exponer lo que dijo Moore en un intercambio que tuvo por correo electrónico que fue obtenido por The Epoch Times, donde expone sus razones para dejar Greenpeace. Dijo que sus razones eran muy claras. Dijo, Greenpeace fue secuestrada por la izquierda política cuando se dieron cuenta de que había dinero y poder en el movimiento medioambiental. Los activistas políticos de izquierda de Norteamérica y Europa hicieron que Greenpeace pasara de ser una organización basada en la ciencia a una organización política de recaudación de fondos. Ahora, para que usted tenga una referencia, este intercambio de correos electrónicos fue entre Patrick Moore y Seok-Sun Park, quien es profesor de Ingeniería Medioambiental en Seúl, Corea del Sur. Y estos mensajes fueron facilitados a The Epoch Times por Park con el permiso de Moore, por supuesto. Y en estos mensajes, una de las cosas que Moore expuso fue que la organización opera principalmente a puerta cerrada con otros operativos políticos en la ONU, el Foro Económico Mundial, etcétera, todos los cuales son principalmente de naturaleza política.
Esto es específicamente lo que dijo. El movimiento medioambiental se ha convertido más en un movimiento político que en un movimiento medioambiental. Se centran principalmente en crear narrativas, historias que están diseñadas para infundir miedo y culpa al público para que éste les envíe dinero. Y una de esas falsas narrativas que Moore expuso fue sobre el cloro. Dijo, en el momento en que decidí dejar Greenpeace, yo era uno de los 6 directores de Greenpeace Internacional. Yo era el único con educación científica formal, licenciado en ciencias y silvicultura y doctorado en ecología. Mis compañeros directores decidieron que Greenpeace debía iniciar una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Bueno, voy a adelantar un poquito, porque, bueno, así como el cloro, pues otros Este fue el punto de inflexión para mí. a ver, un poquito antes, perdón. Que el mundo estaría mejor sin ellos. No pude convencer Perdón. como el elemento del diablo y llama al PVC, cloruro de polivinilo o simplemente vinilo, el plástico venenoso. Todo esto es falso y para asustar al público. Además, esta política equivocada refuerza la actitud de que los humanos no son una especie valiosa y que el mundo estaría mejor sin ellos. No pude convencer a mis compañeros de Greenpeace de que abandonaran. Esa frase me parece particularmente significativa en el contexto de lo que estamos diciendo, de lo que dijimos hace unos minutos. Esta política equivocada. Este fue el punto de inflexión para mí. Otra falsa narrativa que contó fue sobre los osos polares. Seguramente usted escuchó hablar sobre que los osos polares están en peligro de extinción. Seguramente escuchó hablar del derretimiento del hielo. Bueno, esto es lo que nos dice Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, luego de retirarse de la organización. El Tratado Internacional sobre los Osos Polares, firmado por todos los países polares en 1973 para prohibir la caza sin restricción de los osos polares, nunca se menciona en los medios de comunicación, en Greenpeace o en los políticos que dicen que el oso polar se está extinguiendo debido al derretimiento del hielo en el Ártico. De hecho, la población de osos polares ha aumentado de 6.000 a 8.000 ejemplares en 1973 a entre 30.000 y 50.000 en la actualidad. Esto no se discute. Pero ahora dicen que el oso polar se extinguirá en 2100, como si tuvieran una bola de cristal mágica que puede predecir el futuro. De hecho, este último invierno en el Ártico se produjo una expansión del hielo respecto a años anteriores y la Antártida fue más fría durante el último invierno que en los últimos 50 años. Entonces, al parecer, Moore por lo menos no pretende predecir el futuro con seguridad, como lo hacen muchos otros, los cuales para Moore están en el negocio de la emergencia climática y que afirman ellos que pueden predecir lo que va a suceder. Por otro lado, Moore dijo que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, no es una organización científica. Es una organización política compuesta por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El IPCC contrata a científicos para que les proporcionen información que apoye la narrativa de la emergencia climática. Moore dijo en sus mensajes que cuando se fundó Greenpeace, los principios que tenían eran el verde por el medio ambiente y la paz por la gente. Pero bueno, la paz se olvidó en gran medida y al final lo verde fue lo que se convirtió en la única agenda, poniendo al ser humano como el enemigo de la Tierra. Esto es lo que dijo. Muchos líderes llamados medioambientales dicen ahora que los humanos son los enemigos de la Tierra, los enemigos de la naturaleza. No podía aceptar que los humanos fueran la única especie malvada. Esto se parece demasiado al pecado original, que los humanos nacen con maldad, pero todas las demás especies son buenas, incluso las cucarachas, los mosquitos y las enfermedades. Ahora lo que me pregunto, ¿será que no creen que son parte de los seres humanos, que no son seres humanos? Porque Moore dijo también que la nueva filosofía dominante es que el mundo sería mejor con menos gente. Pero la gente que dijo esto no fue la primera en ofrecerse a desaparecer. Se comportan como si fueran superiores a los demás. Este tipo de orgullo y engreimiento es el peor de los pecados cardinales.
Y algo interesante que agregó Moore es sobre la educación, porque las generaciones jóvenes de hoy se les enseña que los humanos no son dignos, que están destruyendo la Tierra. Y este tipo de adoctrinamiento les ha hecho sentir a todos como culpables y avergonzados de sí mismos, lo cual es una forma equivocada de afrontar la vida. Es así que sobre las campañas de Greenpeace, dijo que sus campañas contra los combustibles fósiles, la energía nuclear, el dióxido de carbono, el plástico, etcétera, son erróneas y están diseñadas para hacer creer a la gente que el mundo llegará a su fin a menos que paralicemos nuestra civilización y destruyamos nuestra economía. Ahora son una influencia negativa para el futuro tanto del medio ambiente como de la civilización humana. Ahora vamos a otro tema muy hablado por muchos medios de comunicación. Es el famoso calentamiento global. Pues sobre esto Moore dice que muy poca gente cree que el mundo no se está calentando. El registro es claro que el mundo se ha estado calentando desde aproximadamente el año 1700, 150 años antes de que usáramos combustibles fósiles. El año 1700 fue el punto álgido de la pequeña edad de hielo, que fue muy fría y causó pérdidas de cosechas y hambre. Antes de eso, alrededor del año 1000 después de Cristo, fue el periodo cálido medieval, cuando los vikingos cultivaban Groenlandia. Antes de eso, alrededor del 500 después de Cristo, fue la Edad Oscura, y antes de eso, el periodo cálido romano, cuando era más cálido que hoy y el nivel del mar era de 1 a 2 metros más alto que hoy. Entonces, es así que Moore proporcionó un gráfico de la temperatura medida continuamente durante 350 años, desde 1959 hasta 2009 en el centro de Inglaterra. Si el dióxido de carbono fuera la causa principal del calentamiento, debería haber un aumento de la temperatura a lo largo de la curva del dióxido de carbono, pero no es así. Y como dentro de la narrativa sobre el calentamiento global está relacionado con el dióxido de carbono, entonces Moore aclara que el dióxido de carbono es invisible, así que nadie puede ver realmente lo que está haciendo. Y esta mayoría, es decir, los que impulsan esta relación del calentamiento global con el dióxido de carbono, son principalmente científicos pagados por políticos y burócratas, medios de comunicación que hacen titulares o activistas que ganan dinero. El resto es el público que se cree esta historia, aunque no puede ver realmente lo que hace el dióxido de carbono. Ahora, un estudio que fue realizado en el año 2013 reveló que el aumento de los niveles de dióxido de carbono han contribuido a impulsar el follaje verde en todas las regiones áridas del mundo durante los últimos 30 años. Según Moore, casi todos los cultivadores de invernaderos comerciales del mundo compran dióxido de carbono para inyectarlo en sus invernaderos y así poder obtener un rendimiento de las cosechas hasta de un 60% más. Otro tema que también me pareció interesante y que Moore dice que son los parásitos de la economía es la energía eólica y solar. Bueno, esto es específicamente lo que él dijo. Varios periódicos y medios Bueno, latinoamericanos esto no se puede. recientemente preguntan: Creo que la energía eólica y la solar son parásitos de la economía en general. En otras palabras, hacen que el país sea más pobre que si se utilizaran otras tecnologías más fiables y menos costosas. Bueno, los proveedores de la energía eólica y solar dependen en gran medida de los subsidios de los gobiernos, de las exenciones de impuestos y los mandatos que obligan a los ciudadanos a comprar energía eólica y solar, aunque sea más cara y con el pretexto de que es amigable con el medio ambiente. Millones de personas pagan más por la energía eólica y solar, mientras que unos pocos ganan millones de dólares, marcos, libras, etc. Es un poco como un esquema Ponzi en los mercados de valores. Requieren vastas extensiones de terreno, no están disponibles la mayor parte del tiempo y requieren una energía fiable como la nuclear, la hidroeléctrica, el gas, para estar disponibles cuando la eólica y la solar no están disponibles. Cero emisiones netas es también un término político inventado por activistas que no son científicos. Por ejemplo, los principales líderes de estas cruzadas son personas como Al Gore, Leonardo DiCaprio y Greta Thunberg, ninguno de los cuales es científico. Entonces, como usted puede ver, lo que dice Patrick Moore, que fue fundador de Greenpeace, no es para nada lo que va a escuchar en los medios, en las campañas que dicen trabajar para evitar el calentamiento global, para el peligro de la emisión del dióxido de carbono, la extinción de ciertas especies como los osos polares y tantos temas que me gustaría que usted también nos escriba abajo y nos cuente
¿Qué es lo que cree sobre todo esto? ¿Cree que la narrativa de la izquierda se cuestiona? Bueno, pues hasta aquí lo que quería compartir con ustedes y pues si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario, me parece que el video de por sí es muy elocuente. Muchas gracias, Maite. Y pues bueno, dejamos entonces abiertos los micrófonos para los compañeros. Les pido si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor. ¿Algún comentario o pregunta para la doctora Rentería? Yo ahí, bueno, te comento, Maite, tengo opinión muy diferente, porque sí hay muchos científicos que han hablado del cambio climático, pero pues bueno, son posturas un poco diferentes, ¿no? Y entiendo la posición, así es que sí, me parece muy adecuado el que podamos tener este tipo de charlas y donde cada quien puede expresar su investigación, ¿no? Le damos la palabra a la doctora Lucía González. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me incorporé casi recién, entonces ofrezco una disculpa, Maite, pero una plática, pues sin duda, llegué en la parte del medio ambiente y me perdí quizá la parte de demografía, pero yo también coincido con Pedro, creo que hay muchas investigaciones que nos hablan del calentamiento global y debemos, pues, no ser negacionistas, ¿no? O sea, hay realmente un problema. Pero también es cierto que probablemente se estén utilizando estas energías con subsidios y bueno, sabemos que eso pues no sería nada imposible, ¿verdad? Porque ha sucedido con otras situaciones. Pero yo pienso que sí existe un problema, como Pedro, pues sé que hay muchas investigaciones de que eso está sucediendo y en el campo del turismo pues sin duda afecta. Recientemente hubo un evento en Puerto Vallarta que fue turismo y cambio climático, o sea, porque también el turismo está contribuyendo en gran medida a esta situación, ¿no? Y claro que las poblaciones en términos generales, el crecimiento demográfico y el uso que tenemos de tantos recursos y la sobreexplotación, bueno, yo diría la explotación, que para mí la propia palabra ya es acabarnos con los recursos, pues está muy presente en estos días a partir de cualquier actividad, ¿no? Entonces, la relación de políticas demográficas con este tipo de proyectos energéticos, bueno, a mí me hace pues, mucho sentido, ¿no? Y bueno, lamento que no esté más gente, porque a lo mejor de repente somos los mismos que estamos en muchas pláticas, ¿no? Pero felicidades, Maite, por el esfuerzo y por compartir los resultados de tu investigación. Muchas gracias, Lucy. Sí, adelante, Maite, perdón. Bueno, pues obviamente Moore no es el único científico que sostiene esa tesis. De hecho, en 2019 se publicó un manifiesto de más de 80 científicos italianos que sostenían que el cambio climático no es producido por una actividad antropogénica, sino que es un fenómeno natural. Y ellos dicen que los modelos climáticos son muy limitados, que no miden de hecho todas las variables necesarias para aseverar lo que el IPCC, que de las Naciones Unidas, dice que el aumento del 0.09% anual es algo que se sostenga científicamente. Sencillamente no lo demuestran y ha habido muchas invitaciones para debatir este punto de manera pública, pero no se da, ¿no? Estos científicos afirman también que antes de ellos, ha habido otros científicos y dicen que son miles los que han expresado su desacuerdo con la hipótesis del calentamiento global antropogénico, ¿no? Entre ellos hablan de uno, ¿no? Que en 2007 pues fungía como
bueno, no que en ese año fungía, sino que ya era expresidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y decía en su informe que la actividad humana no gobierna el clima, sino que es la naturaleza, ¿no? Que es realmente uno de los temas más complejos, el clima, muy complejos para poder ser explicado con los modelos que actualmente tienen, ¿no? De hecho, destacan lo limitado que son esos modelos de hecho, ¿no? Bueno, pues, en fin, es un tema sin duda inquietante, por lo menos, y del cual tenemos que profundizar más, del cual tenemos que ampliar horizontes y bibliografía, porque si no es uno ni dos, sino bastantes científicos que se pronuncian en este sentido, por lo menos se tendría que investigar con más seriedad el asunto, porque desafían abiertamente la posición del IPCC, ¿no? De las Naciones Unidas. Muy bien, Martín. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la maestra María Evangelina Salinas y después al maestro Javier Rentería, por favor. Sí, muchas gracias, Pedro. Definitivamente creo que estás abordando temas, Maite, que son pues muy importantes, ¿no? Y que entrecruzan este asunto de la política, de las iniciativas puestas en marcha, ¿no? Desde organizaciones internacionales y luego lo que se asume al interior de los países. Sin embargo, me parece que no podemos ser totalmente absolutistas, ¿no? En cuanto a la manera de abordar las problemáticas. Es decir, yo creo que sí hay un proceso natural y que la evolución de alguna manera tiene elementos cíclicos, ¿no? Que pueden volver a aparecer. Sin embargo, la evidencia también que muestra los cambios desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX, que como lo dice Richard Pitt, ¿no? Es uno de los siglos que más, y no solo él, otros más, ¿no? Es uno de los siglos en donde se ha visto, se ha sido testigo de cambios sustanciales en muy diversos ámbitos, ¿no? De hecho, fue pues el siglo en el cual hubo mayores duplicidades de población en cuanto al volumen de población mundial. También el siglo en donde se hizo más evidente aún todavía el impacto y la difusión, ¿no? De un modelo de desarrollo económico basado en la industrialización, y en donde se advirtieron de manera muy temprana también los efectos y los cambios que trajo en todos los sentidos, no solo en la cuestión de los recursos naturales y la condición de estos recursos naturales, sino también en la propia vida humana, ¿no? Entonces, sí me provoca un poco de escozor, ¿no? El escuchar que pues las energías que podríamos considerar como energías limpias también constituyen en sí mismas, ¿no? Un perjuicio o un daño, ¿no? Al medio ambiente y por supuesto pues también al hombre, ¿no? Se me vinieron a la mente inmediatamente, por ejemplo, lo que ocurre en Holanda, ¿no? Que tienen ellos, yo creo que ya prácticamente un siglo utilizando para diversas fuentes la energía del viento para generar su electricidad, ¿no? Y actualmente prácticamente casi 3/4 partes de la energía que ellos utilizan
proviene del viento. Y además ellos tienen un sistema tan sincronizado, digamos, que el exceso de energía para evitar problemas en su país inmediatamente lo transmiten, ¿no?, a otros países que están en su entorno, y que esto lo que les ha traído, pues en realidad han sido más beneficios. Yo creo que puede ser muy cierto lo que señala de que las temperaturas más frías, por ejemplo, en el Polo Norte, no dudo que puedan haber sido también las temperaturas más frías que se pudieron haber alcanzado. Pero también yo creo que está el otro extremo, ¿no? Que en los meses de menos frío también ha sido mucho más cálido que en otros. Creo que hemos visto esto de lo que está ocurriendo, ¿no?, con los hielos perennes y el descongelamiento, ¿no?, que está ocurriendo en estos elementos. Entonces, en realidad, yo creo que no podemos ser absolutistas y pensar que solamente, ¿no?, hay que esta cuestión de los cambios, porque ahí no están negando el asunto del cambio climático y de que hay una modificación muy importante, ¿no?, con efectos importantes respecto a lo que está ocurriendo. Y nosotros mismos creo que hemos podido constatar, digamos, nuestras décadas de vida nos han permitido poder identificar estos cambios que ha habido en la propia ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces yo no necesariamente pregunta, sino yo lo que quería plantear, pues, es un poco estos aspectos que me parece que no podemos negar el papel que la actividad antrópica ha tenido y ha presentado en muy variados contextos, ¿no? Y aunque se ha ralentizado el crecimiento de la población, en realidad si analizamos en términos de números absolutos, ¿no?, estos también se han ido incrementando de manera importante derivada de la propia inercia demográfica, ¿no? Perdón por tomar tanto tiempo. Muchas No gracias, sé, maestra. ¿contesto Gracias. o espero a que... Perdón, yo con el micrófono apagado, así cuando. Tenemos una pregunta del maestro Rentería, Javier Renterías. Si gustas, Maite, si le hace la pregunta a Javier y ya contestas para los dos, ¿qué te parece? Sí, para ir avanzando el tiempo. Sale, gracias. Adelante, maestro Rentería. Sí, muchas gracias. Pues también una disculpa porque me incorporé relativamente ya cuando ibas terminando, pero así es esta cuestión, sobre todo en las intervenciones de todo el programa de presentación de avances de proyectos de investigación a la 1:00 p.m, que se supone que es el momento en el que de alguna manera baja la intensidad de las actividades que venimos realizando todos los profesores. De entrada, pues un reconocimiento y una felicitación por la presentación y por el esfuerzo. Yo vengo siguiendo este tipo de cuestiones por un interés personal que ya tienen buen rato en los medios de comunicación y en la literatura especializada, que han aparecido ya desde hace rato en el discurso, no solamente político, sino también en el discurso y la narrativa académica. Cada vez hay una mayor profusión sobre estas cuestiones y estos debates, y hoy en día básicamente creo que están más acercados a las cuestiones de las interpretaciones, a las cuestiones amarillistas, que a un trato más objetivo y científico. De hecho, la semana pasada estuvo un economista francés que presentó parte de sus análisis y reflexiones, y presentó básicamente los resultados de un texto que publicó en el 2018 que se llama Economía herética, o de cómo combatir
el pensamiento dominante en nuestra época, que lo asocio muchísimo con lo que tú estás planteando y que en el fondo no tiene que ver con otra cosa más que las ideologías dominantes. El asunto del cambio climático y del incremento del CO2 como responsable y causa de las modificaciones que estamos nosotros de alguna manera observando que ocurren en el mundo, no es nueva. Prácticamente quien lo incorpora a la narrativa y a la preocupación mundial es básicamente el año 2005, 2007, cuando un expresidente de los Estados, un ex vicepresidente de los Estados Unidos ganó el Premio Nobel de la Paz, ganó el Premio Príncipe de Asturias y ganó el Oscar al mejor documental y a la difusión de un problema que encaraba el mundo, que era el calentamiento global, y hago referencia al Gore, que en su documental mostró, me parece, los elementos fundamentales para saber que las cosas están cambiando y son las partes por millón que están contenidas en la atmósfera, y el señor pudo valerse de los datos no actuales, sino de las barras estratigráficas en el hielo, en la banquisa polar, y que obtuvo a través de investigaciones rigurosas y serias de una red de investigadores que le proporcionaron esos datos y que mostraban que efectivamente había habido un incremento del CO2 contenido en las partículas capturadas por el congelamiento en la banquisa, y él tuvo acceso a esa información. Hay también un problema importante en la década de los 60s y 70s, que era una preocupación significativo, que era el agujero en la capa de ozono. Y investigadores serios como Carl Sagan lo publicó básicamente en un libro que se llama Miles de Millones, y en el que muestra cómo la cooperación internacional y la prohibición de los aerosoles contribuyó a tratar de ahondar y profundizar el problema del agujero en la capa de ozono. Hoy vivimos en una sociedad que estamos influenciada principalmente por las redes sociales y por la existencia de una gran cantidad de bulos que básicamente contienen verdades parciales, verdades a medias, si no es que mentiras completas, y que prácticamente la gente creemos, porque estamos expuestos a una gran cantidad de información. Pero afortunadamente hay gente sensata que también nos advierte fundamentalmente de información que trata de confundir a la mayoría de la población. Les recomendaría una entrevista que le hacen a un filósofo español que se llama José Antonio Marina, que plantea esta cuestión de cómo poder enfrentar una sociedad en el que fluyen tantas informaciones y muchas de ellas incluso contradictorias. Y la apuesta de este filósofo español es que el único antídoto para combatir fundamentalmente a esta información contradictoria, opuesta,
muchas veces que no tiene una base objetiva, es el pensamiento crítico. Y ante cualquier información, básicamente el pensamiento crítico debe tener la respuesta de decir, ok, ¿y sobre qué base se sostiene lo que la gente dice o lo que la gente afirma? Y eso nos devuelve fundamentalmente al dato objetivo, al dato duro, a tratar de entender fundamentalmente cuáles son la información o la base objetiva sobre la cual descansa algún argumento o sobre la cual descansa una información que se sostiene. Y en ese sentido, me parece que a lo que nosotros tenemos que enfrentar es tratar de imbuir en los estudiantes fundamentalmente un pensamiento crítico en el que sea alguien que busque el dato objetivo con el objeto de confrontar lo que se dice y se sostiene. Porque si no, pues vamos a encontrarnos en la selva de las interpretaciones, en la selva de los instintos y en la selva de los razonamientos más oscuros de creer cosas por el simple hecho de que estamos convencidos que las cosas son así porque así lo creo y eso conviene a mis intereses. Entonces, lo que yo sí creo es que vivimos en una época bastante confusa, incierta, insegura, y el único instrumento de lo que nos podemos valer es precisamente el pensamiento crítico que necesitamos fundamentalmente poner a prueba la información que circula y que lo único que se produce es una desorientación colectiva en el que básicamente se sostiene cada quien opiniones contrapuestas y que al final nos queda la sensación de no saber a ciencia cierta quién tiene la razón o quién está mintiendo veladamente, y que de alguna manera tenemos que contrarrestar fundamentalmente esa anarquía en cuanto al conocimiento. De cualquier manera, pues muchas gracias, Maite, por tu participación y tus comentarios que sirven fundamentalmente para estar alertas ante esta cantidad de información que nos inunda todos los días y que básicamente quedamos peor o igual con respecto a las certezas que teníamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Rentería. Maite, si gustas hacer algún comentario. Sí, cómo no. Yo de antemano sabía que es un tema provocador. Esto, ¿no? De la responsabilidad antropogénica frente a este tema tan importante, tan actual del cambio climático, y precisamente lo introduje con la intención de llamar la atención sobre este punto que me parece muy importante, porque dentro de esta narrativa se ha visto, como señala Moore, al hombre como un ser nefasto, ¿no? Al que hay que por lo menos controlar cuando no combatir, y más bien muchas de las propuestas precisamente van orientadas a esa finalidad, ¿no? De sustraer al hombre, de ralentizar su crecimiento en términos poblacionales, porque es considerado como una plaga, ¿no? Perdón, son expresiones fuertes que han sido expresadas por otras personas relevantes que tienen, después de todo, no son especialistas, pero sí tienen un papel mediático importante, o por la relevancia de su cargo, aunque no sean científicos, aunque no demuestren lo que dicen, pues influyen en la opinión pública, ¿no? Como el caso del príncipe, antes príncipe, ahora rey de Inglaterra,
pero también su padre, ¿no? Que decía que el ser humano es un parásito, y aseveraciones muy fuertes que hasta da pena decirlas aquí. Y precisamente se trata de adoptar una postura abierta, una posición abierta, porque lo que ha sucedido es que frente a las versiones que contradicen la narrativa dominante, que es esta del IPCC, sostenido por las Naciones Unidas, rápidamente se toma una etiqueta y se coloca como negacionista o como absolutista, en todo caso, posiciones absolutistas que no lo son, ¿no? Más bien han sido ampliamente investigadas, que, bueno, ahora no es posible presentarlas, pero sí estoy también con esa línea, precisamente porque el tema de población me interesa desde hace muchos años. Me conectó con este otro tema, ¿no? Que son esas medidas indirectas y digamos, incluidas dentro de las definiciones que dimos de política poblacional, que de manera indirecta influyen, pero de manera efectiva, ¿no? En el convencimiento de que tenemos que ser menos para preservar nuestro mundo. Y más bien esas son posiciones dogmáticas que necesitan ser demostradas, refutadas, ¿no? Sostenidas con datos. Bien, me parece que el objetivo se ha cumplido. Yo me proponía sencillamente llamar la atención en esto. En mi próxima presentación espero pasar como a una tercera parte en continuidad con el tema anterior y este que he presentado, para alimentar el debate, ¿no? Que es tan importante, que precisamente ante estas cuestiones sabidas, entre comillas, veamos si efectivamente son lo que dicen ser o son sencillamente una raya más, ¿no? Del tigre en esa narrativa que va orientada, pues, a ver de manera alarmista, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, ¿no? Algo tan natural como el cambio climático, y que no es estamos siendo testigos, estamos asistiendo ahora nosotros mismos a ese cambio de era, ¿no? A ese cambio climático natural. Pues como se señala, lo mencionaba Moore, pero lo mencionan los expertos del tema, en la Edad Media y aún en el Holoceno superior hubo temperaturas parecidas y superiores a las que tenemos actualmente, mucho antes de que hubiera esa emisión masiva de dióxido de carbono. Por lo tanto, no es el responsable, ¿no? de ese calentamiento. Tendríamos entonces que profundizar en estas cuestiones que son muy importantes para el futuro de la humanidad y de nuestro propio mundo. Y pues los invito en nuevas sesiones a tratar el asunto con más datos y más debate. Pues muchas gracias. No, muchas gracias. Y precisamente la invitación yo creo que queda, porque si es mucho por debatir, es verdad que ya desde la Edad Media y mucho antes se ha tenido incremento en temperaturas, ha habido lo que se le considera el cambio climático, calentamiento global, pero también es verdad que el incremento en el dióxido de carbono sí está acelerando el proceso. Es un proceso natural, pero que se elabora, que se está incrementando. Y eso está debatible con artículos, con todo lo que se pueda hacer, y está real. Sí, yo creo que también eso, y qué bueno que lo podamos discutir, como tú lo dices, pero con datos y con conocimiento científico, no extremista ni de un lado ni de otro, ¿no? Y con respecto a la población, también a mí me queda la duda de que si nos están metiendo tanto en la cabeza de que somos los malos, porque así como somos los malos, como seres humanos, también somos los buenos. Sí, entonces ya depende de cada quien cómo lo toma, ¿no? De un lado o del otro. Y pues también hay que tener en cuenta de que es verdad que la sobrepoblación sí está también acelerando un proceso
de calentamiento y de todo, porque necesitamos tener mucho más recursos para poder dar de comer, para poder dar servicios a toda la gente en ese incremento de población, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón. Yo creo que son temas muy discutibles y que este es un foro que precisamente nos permite hacer eso con datos contundentes, repito, sin irnos ni a un extremo ni a otro, sino con el conocimiento científico, que ese es el que nos daría un poco más de luz, ¿no? Bueno, así es que, pues... no, pues muy bien. No, perdón, el mito de la sobrepoblación lo toqué en la sesión pasada y creí que había demostrado que es un mito, ¿no? No estamos sobrepoblados, el mundo no está sobrepoblado. Perdón, ahí también yo difiero, depende de cómo se vea, ¿no? Pero no, repito, otra vez estamos datos, viendo ahí. ¿no? Números. Exacto. Desde luego en otro momento podemos demostrar, Exacto. podemos ver, y no se trata de creer, ¿no? De hacer Así un es. acto de fe, sino de presentar estadísticas y de hablar con seriedad y con, pues, sí, también, ¿por qué no? Se vale el apasionamiento, ¿no? Cuando no, claro. es sosa, ¿no? Si no hay un poquito de pasión. No, si no, exacto, porque si no crees tú en lo que estás haciendo, claro, no tendría caso. La razón, obviamente, ¿no? Pero desde luego son cosas bastante discutibles que con muchísimo gusto en otra ocasión podemos debatir. Me parece interesante y todo lo que se ha hablado creo que siempre es interesante y precisamente es parte de lo que proponemos siempre cuando tenemos las sesiones del seminario, que podamos tener este tipo de discusiones porque es importante y como lo comentaba el maestro Rentería, también para dejarle la mente abierta a los alumnos para que ellos tomen sus propias decisiones a partir del conocimiento que les estamos dando y de abrirle los espacios para que ellos sepan que hay información y que ellos son los que tienen que tomar esa definición, no nosotros decírsela, sino coincido plenamente contigo y con el maestro Rentería, ¿no? Así es que muy bien. Bueno, no sé si alguien más desea tomar la palabra, hacer algún comentario o algo para la doctora Maite Rentería. ¿No? De no ser así, Maite, pues yo nuevamente te agradezco el que también seas una investigadora que siempre está tratando de presentar sus avances, así es que muchísimas gracias por eso y porque es precisamente el espacio adecuado para que lo podamos hacer. Ya tengo tu constancia, nada más nos hace falta firmarla, pero por ahí te la estaré haciendo llegar para que tengas ya también para cualquier cosa, ¿no? Que se tenga. Así es que pues nuevamente muchísimas gracias a ti, Maite, y gracias a todos los que nos han acompañado. No es la primera vez que nos acompañan, así es que como decía Lucy, desafortunadamente normalmente somos los mismos que estamos siempre en estas discusiones, que lo que sería más interesante es que pudiéramos haber más compañeros discutiendo temas tan interesantes como este, ¿no? Pero pues bueno, igual les hago la invitación para la continuación de nuestro seminario, que en esta ocasión le va a tocar justamente al maestro Javier Rentería Vargas, con el tema Diferencias y Diversidad del Paisaje en el Lago Chapala, una lectura geográfica, y esta se va a hacer la transmisión el martes 17 de octubre, así es que ya con tiempo les estaremos haciendo llegar la información para que igualmente nos acompañen también en este seminario, ¿no? Y que continuemos con estos debates como tenemos que hacerlos en un colegio de investigación, como lo estamos tratando de formar y de dejar claro aquí, ¿no? Así que, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Si no hay más, se los agradezco nuevamente. Gracias, Maite. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Muy buena tarde a todos.